Ok, gracias. Buenos días, tardes y noches a todos. Gracias por su presencia, gracias a Tim Boy por su mensaje. Muy importante, mucho que reflexionar, mucho que vivir, que poner en práctica. Gracias, Tim. Nuestra primer ponente en esta magna Escuela Teosófica Digital 2020, Busca tu refugio solamente en lo eterno, es nuestra hermana Isis Resende, conferencista internacional quien pertenece a una familia de 3 generaciones de teósofos, estudiantes de teosofía. Seguramente ya va en la 4ª generación con sus hijos y no sé si sus nietos también. Es miembro activo de la Sociedad Teosófica desde 1968. Es la actual presidenta de la Federación Teosófica Interamericana, miembro del Consejo Nacional de la Sociedad Teosófica en Brasil. Ha viajado impartiendo sus charlas sobre teosofía en 32 países. Y ahora tenemos el gusto de recibir a Isis para escucharla con el tema La ciencia de la vida. Adelante, Isis. Es tu momento para compartirnos este tema y gracias por todo. Muchas gracias, hermano Rafael. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder presentar un poco de lo que he estudiado, de lo que he comprendido en este mundo teosófico, con esta relación con la vida, porque de hecho uno estudia, pero uno observa la vida, entonces la diferencia entre el estudio y la vida no es tanta, ¿verdad? La vida nos ayuda a comprender el estudio y el estudio nos ayuda a comprender la vida. Y hoy justamente me toca hablar de la ciencia de la vida, que bueno, ese tema es un tema que me pareció así muy interesante. Se trata de un artículo escrito por nuestra querida HPV, Elena Petrovna Blavatsky, en noviembre de 1887. Y bueno, ella habla mucho de la ciencia de su tiempo y uno puede pensar, bueno, la ciencia del tiempo de Blavatsky no es la misma ciencia de hoy, hay muchos cambios, pero sin embargo hay muchas cosas interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, el cuestionamiento empieza basado en la ciencia de su tiempo, en qué es la vida en sí, qué es, cómo los científicos están tratando de entender la vida, y ella dice que ellos son como los cazadores de tesoros que tienen el tesoro enterrado en su jardín y están buscando afuera. Hay un pasaje de las cartas de los maestros que nos habla de los de África del Sur, que estaban buscando tesoros y los diamantes estaban debajo de sus jardines, ¿no? Entonces, ahí lo que la ciencia trataba de descubrir qué es la vida por estudios de autopsias, de muertos, de partes, y HPV nos aclara que mismo las células y los átomos y todos cuando nacen ya tienen la semilla de la muerte y los órganos son medios de ejecutar la vida, pero tienen una máscara, pero ya están todos en proceso de decadencia. Entonces esto nos trae a la esfinge que tiene el slogan, ¿no?
descíframe o te devoro. Entonces, en ese sentido, Blavatsky va a tratar de decir cómo esta búsqueda de la ciencia de la vida puede devorarnos o de alguna manera podemos descifrarlas, porque la vida en sí está en el dominio de la metafísica, de la psicología, del ser humano. El ser humano no apenas como el físico y estudiando las partes muertas o mismo las partes materiales, ¿no? Entonces ella se remonta a los pensadores del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y ella dice que cuando en este proceso de conocerse a sí mismo es cuando tenemos la mayor posibilidad de quizás tener suceso, quizás ser exitosos en nuestro emprendimiento, porque los filósofos ya ultrapasaron la barrera de las apariencias, de los juegos de la luz del mundo y trataron de comprender el misterio de la vida. Y entonces, en este sentido, ¿qué dicen los filósofos según HPV acerca del misterio de la vida? Que el cuerpo físico es apenas el combustible de algo más interno que se manifiesta. Y también en las cartas de los Mahatmas hay claramente la afirmación de que el fuego es diferente de la madera que se quema. Una cosa es el vehículo del fuego, otra cosa es el fuego mismo, ¿no? Entonces, con esta cosa de que hay una vida que se expresa a través de vehículo, esto nos lleva a la posibilidad de acumular más experiencias. Entonces es al mismo tiempo una carga y al mismo tiempo una recompensa. Bueno, y en ese sentido ella cita mucho el filósofo y novelista ruso Leo Tolstoy. Y de hecho, a mitad de su artículo, que se llama La ciencia de la vida, se basa en lo que dice Leo Tolstoy acerca de esta investigación de al final qué es la vida. Muy interesante saber que Leo Tolstoy fundó una sociedad llamada Sociedad Psicológica. Y en esta sociedad se reunían y hacían charlas y hacían encuentros los más destacados científicos de su tiempo. Y esta charla sobre la ciencia de la vida fue dada justamente en esta sociedad psicológica para los científicos de la época. HPV fue conterráneo de Leo Tolstoy, ambos eran rusos, ¿no? Y ella en cierta ocasión le regaló un ejemplar de La Voz del Silencio. Y él tradució, bueno, lo regaló en inglés, y él lo tradució para el ruso y muchas veces usó ciertos párrafos de La Voz del Silencio en sus manifestaciones y sus escritos. Y dijo algo así muy interesante. Dijo que el único problema es que HPV habló de cosas que las personas no deberían saber. Bueno, ya tenemos información de que algo de
las enseñanzas de las escuelas de misterio del pasado fueron traídas a nosotros a través de HPV y otros, formando la literatura teosófica. Sabemos que es solo un poquitito, una puntita del velo, pero una puntita que se hace muy significativa en las vidas de aquellos que han realmente buceado en este conocimiento y, como dijo Tim, en un proceso de transformación personal, ¿no? No simplemente como erudición. Bueno, entonces Leo Tolstoy empieza diciendo que la materia orgánica fue producida a partir de material inorgánico y fuerzas naturales son transformadas en sentimientos y pensamientos. Y es muy interesante que en la primera carta que recibió Hume en diciembre de 1880, el Mahatma habla justamente de esta posibilidad de transformar piedras en alimentos orgánicos. Y incluso en una ironía, diciendo que si los chaverons o si los grandes lamas en una época de hambre transformaran paquetes de arroz para la multitud hambrienta, la policía iba a venir a preguntar de dónde habían robado, de qué galería, de qué supermercado o qué sé yo, de qué galpón habían robado los sacos de arroz. Pero estos chaverons tienen la posibilidad de multiplicar alimento cuando hay la necesidad, cuando hay la circunstancia, ¿no? También en esta carta se habla de la posibilidad de transformar piedra en papa. O sea, transformar alimentos o cosas completamente inorgánicas en alimentos orgánicos. Bueno, entonces son citas que quizás nosotros aún no tenemos esos poderes de transformar una piedra en una papa, ni tampoco de multiplicar los sacos de arroz, pero ya sabemos que estas posibilidades hacen parte de los poderes latentes en el ser humano y aquellos que ya están totalmente desarrollados lo hacen fácilmente, limitándose apenas en términos de las circunstancias del karma y etcétera. Entonces lo hacen cuando lo es apropiado y no que no lo puedan hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo la idea que la materia inorgánica fue producida a partir de materia orgánica, él también dice cómo que las combinaciones químicas y cómo los nervios y cómo producen sentimientos y pensamientos. ¿Cuál es esta mágica que hace con que estos movimientos físicos se transformen en sentimientos y pensamientos? Y que justamente, y todos sabemos que nosotros producimos sentimientos y pensamientos. Todos, esto es nuestro, como dicen los brasileños, esto es nuestro arroz con frijoles, ¿no? Es cosa de todos los días. Nosotros manejamos nuestros sentimientos y pensamientos. Pero ¿cuál es el movimiento que hacemos físicamente que produce? Entonces él dice que esto es el centro de la indagación del significado de la vida. Y bueno, la ciencia de aquel tiempo especialmente trataba de analizar una parte
y con esto sacar conclusiones, como si esto fuera capaz de explicar el todo. Y Blavatsky viene y dice, no, están pretendiendo, ellos quieren aplastar toda aspiración y pensamiento espiritual. Bueno, no sé si es así, quizás ella conoció a algunos que eran así, no sé si es una generalización que se aplica a todos los científicos de todos los tiempos, pero de cualquier manera, Tolstoy nos muestra que la cuestión del origen de la vida es inseparable de cómo debemos vivir. Cómo debemos vivir. Y eso nos lleva a muchas cosas, porque ¿cuál es la respuesta inmediata? ¿Cómo debemos vivir? Lo mejor posible. Pero la cosa se hace más complicada cuando nos parece que lo mejor posible es apenas la comodidad del cuerpo. Y confundimos nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, aquella vida que realmente somos, con el vehículo que utilizamos. El Vivekachudamani habla que cuando estamos identificados con el cuerpo, somos como alguien cruzando un río arriba de un crocodilo, pensando que es un árbol. Bueno, el cuerpo tiene sus instintos, tiene sus reacciones. Entonces, tenemos que saber hasta qué punto nuestras acciones están simplemente garantizando la tranquilidad y el confort del cuerpo, y hasta qué punto hay algo más interno manifestándose. Entonces, ahí, bueno, Leo Tolstoy, cuando nos habla de que la vida parece estar en el cuerpo, se nos hace una pregunta que yo ya he visto mucho entre los budistas, pero aquí está entre los rusos, y pregunta, ¿y dónde está la vida? Está en las manos, está en el corazón, está en la cabeza, está en las piernas, está en el pie, está en el corazón, está en el aire donde respiramos. ¿Dónde está la vida? Yo me acuerdo que yo di un curso de meditación en Lima. Estamos ahí con nuestra hermana Edith asistiendo, y yo pasé una meditación así y me preguntaron, ¿dónde está Wally? Era esta búsqueda de al final, ¿dónde está el yo? Y aquí es dónde está la vida en el cuerpo. Y ahí nos damos cuenta que la vida está en toda parte, pero no es ninguna parte. Entonces, al mismo tiempo está conectado con el cuerpo, se manifiesta a través del cuerpo. Al mismo tiempo, si perdemos una pierna, si perdemos una mano, o mismo el corazón, se puede hacer trasplante de corazón, ¿verdad? Entonces, no está en ningún lado, pero está en todo lado. Y cuando la vida se va, el cuerpo se deshace, sea por el fuego en la cremación, o sea ahí pudriéndose en un cementerio, ¿verdad? Porque es la vida que realmente da consistencia al cuerpo. Mismo cuando nosotros nos dormimos, el cuerpo se queda estático ahí, paradito, descansando, ¿verdad? Porque la vida no está, bueno, está más o menos, porque hay una conexión, pero el movimiento del cuerpo solo es como un sonámbulo.
que tiene movimientos automáticos, pero no es lo que nosotros entendemos por nosotros mismos. Entonces, ahí, en ese sentido, Leo Tolstói nos muestra que la vida no puede ser localizada en algún punto del espacio, del cuerpo. Y también pregunta, ¿y en el tiempo? Bueno, podemos localizar nuestra vida en el tiempo. Bueno, yo tengo 63 años. El ejemplo aquí que él dio tenía 58. Bueno, entonces he vivido 63 años. Pero cuando estaba en gestación, ¿eso se puede considerar vida? ¿O cuando estaba dormida? ¿Esto es vida? ¿Dónde comienza la vida? ¿Dónde termina la vida? La vemos que no podemos localizarla ni en el tiempo ni en el espacio. Pero al mismo tiempo nos reconocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Nos reconocemos como personas que están viviendo, que están actuando. Y bueno, entonces, ¿cómo no se puede localizar la vida en el tiempo y en el espacio? Lo que sobra, lo que podemos hacer es el estudio de sí mismo. Bueno, y ahí llegamos a, bueno, ¿qué es sí mismo? Hay un yo que dice que lo único que importa es que yo esté bien. Lo único que importa es mi satisfacción. Pero hay un otro yo que dice, hay otras criaturas que tienen el mismo deseo y que van a hacer todo lo posible para asegurar que su confort y su bienestar se mantenga. Y que de alguna manera están listas a aniquilar mi precioso yo. Si estoy adelante del confort o de las expectativas de otros, ¿no? Entonces, este yo tan precioso será destruido. Y en ese sentido, hay muchas cuestiones que se puede dar, uno se da cuenta en que hay más de un yo. Hay por lo menos dos yos muy claramente. Entonces uno dice, lo único que importa es que yo esté confortable. El otro yo se da cuenta de que el universo no le importa nada si yo estoy feliz o si yo estoy infeliz. Yo quiero solo la gratificación, pero otros también solo quieren la gratificación y hay un conflicto entre el interés mío y el interés de los demás. Entonces, ahí él, en el caso de Leo Tolstói, llama de conflicto entre las especies animales. También, yo quiero vivir para siempre. Pero hay un otro yo que dice, pero te vas a morir. Y también aquellos que amas. Bueno, y siguiendo en el estilo bien humorado, Leo Tolstói nos dice que podemos dejar de movernos, de dormir, de comer, hasta de respirar. Pero no podemos dejar de pensar. Interesante, ¿no? Bueno, de respirar, aún no estoy en el entrenamiento de Fakir, donde ya he aprendido estas técnicas,
pero de cualquier manera es importante como darse cuenta. Tiene un rol fundamental en la administración de nuestras vidas, que no podemos localizarlas ni en el cuerpo, ni en el espacio, ni el tiempo, pero sí sabemos que tenemos una vida y que tenemos que administrarla, ¿verdad? Bueno, entonces, tan luego empezamos a pensar, nos damos cuenta que vivir apenas arriba de este crocodilo no tiene sentido. Simplemente viviendo para satisfacer a las necesidades del cuerpo. Pero ahí, según él dice, nosotros transferimos nuestros objetivos para otras cosas no materiales. Pero infelizmente no quedaremos satisfechos. Y en ese sentido nos habla que cuando estamos a servicio de la materia ciega, que sí tiene fuerza, que sí tiene sus impulsos, pero aún así es ciega, vamos a traer solamente infelicidad para nosotros mismos. Y aquí nos da un dato muy importante, un dato de Bismarck, de la unificación de Alemania. Unas cosas así, yo ya había leído en HPV cuando ella dijo que Bismarck se transformó inmortal en la materia. Aquí, Leo Tolstói nos habla de una manera mucho más precisa que lo que hizo Leo Tolstói, lo que hizo Bismarck, basado en vanidad, basado en su propia locura, fue preparar una cena que sería destruida en el momento correcto. Y uno tiene noticias que parte de la charla, del diálogo que se estableció entre HPV y su maestro cuando ella tenía 20 años en el Hyde Park en Londres, fue mostrarle escenas del resultado del prejuicio, del resultado de la falta de fraternidad universal en los términos que nos pone nuestro primer objetivo, de la discriminación de raza, de color, de condición social y de todo esto. Y según parece, le fueron mostradas escenas del horror que fue la Segunda Guerra Mundial, con su holocausto y con todo lo que la historia nos mostró. Y aquí Leo Tolstói nos muestra que fue Bismarck el que preparó esta cena en el sentido de comida, ¿no? De almuerzo y cena, esta reflexión para el futuro. Y realmente la sociedad teosófica vino siguiendo los preceptos de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, donde el mundo se dividió en aquellos que soportaban la igualdad, otra parte del mundo en aquellos que soportaban la libertad, y dónde está la fraternidad. ¿Cómo uno puede ser
hermano y libre al mismo tiempo, solo con fraternidad. ¿Cómo uno puede ser igual y libre al mismo tiempo? Solo con esta hermandad que, como dijo Tim, nos compete volvernos en ejemplos para el mundo de que esto es posible. Y realmente, si pensamos en el nazismo y si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, fue justamente el opuesto de este tipo de valores, ¿no? Entonces, dice, ni la cena de Bismarck, ni el poderoso imperio alemán coinciden con los objetivos y propósitos de la vida universal. Entonces, la Alemania, que está en flagrante contradicción con ellos, así como aquel que cocinó la cena, Bismarck, también la poderosa Alemania desaparecerá, perderá la guerra, como de hecho sucedió, ¿no? Entonces, lo que sobrevivirá será solamente el universo, que no tiene un solo pensamiento en relación a la cena de Alemania y mucho menos en relación a lo que ellos cocinaron. Porque realmente ninguna felicidad con la personalidad es una conquista, pero una necesidad. ¿O qué quiere decir? Que, bueno, vamos a tratar de poner en palabras más actuales estas palabras. Quiere decir que tengo que pasar hambre. Quiere decir que no tengo que tener techo. Quiere decir que no tengo que tener familia, que no tengo que tener un auto para ir allí a la sociedad teosófica después que la pandemia se termine. No, no quiere decir esto. Quiere decir que estas cosas son simplemente necesidades que no traen la verdadera felicidad que estamos buscando. Bueno, sigue en esta línea diciendo de que hay vida y hay no vida. Hay un movimiento de péndulo donde uno va para la vida y para la apariencia. Para la vida, para la apariencia. Uno es de despreocupación con las condiciones del mundo y el otro de renuncia de la propia personalidad, transfiriendo los deseos para un universo mucho más amplio. Porque, volviendo a esa cosa de la vida y de la no vida, cuando uno ve el mar, especialmente de arriba, ¿dónde termina la tierra y dónde comienza el mar? Sin embargo, la tierra es una cosa y el mar es otra. Entonces, hay un límite que no es preciso. Lo que es claro es que la materia es vehículo y no para identificarnos. No es que no podemos tener materia. Tenemos materia. Tenemos que administrarla. No hay otro remedio. Pero no como la única cosa que importa. No como este crocodilo que viviendo solamente para acalmarlo y alimentarlo, ¿verdad? Entonces, el movimiento
es la vida en sí mismo, la vida consciente. Y Blavatsky nos dice que nuestra vida animal no es vida propiamente dicha, es una condición de vida que se manifiesta a través de nosotros. Pero cuando logramos transferir la conciencia de nuestra mente, de las exigencias de la personalidad, transfiriendo toda nuestra energía para un estado de bendición y de amor, la vida se hace completamente diferente. No necesitamos estar desencarnados, pero sí sintonizarnos, vibrar en algo más sutil que es la propia vida. Entonces, la raíz del error es identificarnos con los vehículos. Tenemos que darnos cuenta de que somos algo mucho mayor que estos vehículos. Esta vida infinita, que no es mía, no es tuya, no es tuya, es la vida una que se manifiesta a través de nosotros. Entonces, si perdemos la fe en la vida, ya estamos fracasados. Porque la vida es la única que puede dar significado. La vida nunca puede ser muerta. La vida del ser humano es una aspiración hacia la felicidad. Y la luz que ilumina la mente es la vida. Nunca puede ser tiniebla. Es la luz solitaria que ilumina en el centro de nuestro corazón. Entonces, el texto se llama La alquimia del alma. Buscar la vida, buscar la felicidad donde ella puede ser encontrada. Y así volvemos a la esfinge, que devora a aquellos que no son intuitivos y que viven solamente una vida animal. Busquemos descifrar este misterio de la vida. Busquemos dimensiones en las cuales el significado se hace presente, se hace aparente. Sorry, un momento. Tim Boyd nos hablaba que hay un periodo de transición, un periodo en que tenemos que cambiar las maneras automáticas de reaccionar. Cambiamos porque nos damos cuenta que esto nos enreda en un mundo
de infelicidad, de insatisfacción que no tiene sentido. Busquemos la vida. Busquemos practicar esta ciencia de la vida que no está en el tiempo ni en el espacio. Sin embargo, está. Y no dejemos que la esfinge nos devore. Muchas gracias.